escucha. Falta. Bueno. Chao, chao. Bueno chicos, habiendo resuelto estos problemas técnicos, en una hojita pone tu nombre y anda pasando la asistencia de los que están acá. Hazme el favor, pone la fecha y el nombre de cada uno de ustedes. ¿Están viendo la presentación, chicos, ustedes? Los que están conectados a la compu. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno chicos, arrancamos la clase de hoy. La clase de hoy es una clase de realidad simple. Aplicamos algunos conceptos que hemos venido viendo con la ley de oferta y la demanda. Vemos unos casos concretos. Vamos a analizar algunas situaciones reales, con algunas herramientas que hemos visto hasta acá, básicamente utilizando el concepto que nosotros vimos en oferta y demanda. Vamos a ver qué sucede cuando hay una alteración por una actividad básicamente del Estado que modifica un precio de equilibrio de mercado. Vamos a analizar qué sucede básicamente cuando el Estado establece precios máximos y precios mínimos. Y vamos a ver una serie de ejemplos vinculados con algunas cosas que ustedes están viendo en estos días, que está vinculado con el precio de la energía, qué sucede con la inflación y los precios regulados. Vamos a ver un ejemplo concreto de cómo un subsidio determinado hacia determinado servicio genera una mayor demanda y por lo tanto eso genera un déficit en la oferta. ¿Por qué sucede eso? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿A quiénes benefician cuando se toman este tipo de determinaciones? Si a los consumidores, a los productores, si puede sostenerse mucho tiempo este tipo, digamos, de política. ¿Y cuáles son las consecuencias de sostener este tipo de política? Esto sucede no solamente en la Argentina. En la Argentina, a ver, nosotros tenemos muy vinculado el tema de precios máximos y precios mínimos, que lo vamos a ver. Algunos ejemplos muy concretos en el mundo. Básicamente no hay una gran cantidad de precios que se han regulado, pero sí en todo el mundo ustedes van a encontrar situaciones vinculadas con el precio del alquiler. Inclusive hay muchos videos en algunos lugares en donde el espacio para vivir, digamos, es muy escaso, y para evitar abusos de los propietarios, en muchos casos hay estados, inclusive municipios, que sostienen políticas de vivienda regulando el precio de los alquileres. En la Argentina nosotros vamos a ver algunos ejemplos muy concretos, que hay básicamente vinculados con el tema de algunos productos que ustedes en muchos casos consumen. También, para el que quiera ver, digamos, de dónde nosotros sacamos el material, todo este material que nosotros vamos a mostrar hoy es un material de precios, digamos, ofrecidos por el Estado, del INDEC, del Ministerio de Bienestar Social, de la Secretaría de Comercio, de manera tal de que usted lo pueda contratar, y cuando hay algún dato o algún análisis que no es oficial, sí les indico la fuente, como algunas consultoras que básicamente, digamos, son los que están proporcionando la información como para que ustedes puedan contrastar. Entonces vamos a arrancar diciendo esto. Algo muy elemental, nosotros lo vamos a ver otra vez qué sucede cuando se intercepta la curva de oferta con la curva de demanda.
En ese punto de intersección es el que se denomina punto de equilibrio. Vamos a ver un pequeño gráfico, vamos a ver cómo se mueve también en la presentación, ¿cierto? Y fíjense, hay una pequeña frase, simplemente porque ustedes pueden haberlo escuchado en algún momento, que dice: es aquella situación en la que el mercado se vacía. Básicamente, ¿por qué? Porque a ese precio se supone que a ese precio de oferta los consumidores están dispuestos a consumir todo lo que a ese precio se ofrece. Cuando ustedes veamos la curva, yo voy a volver a repasar ese concepto para que lo terminen de entender bien. Y fíjense la definición que sigue. Un mercado se encuentra en equilibrio cuando las cantidades de un bien que los consumidores están dispuestos a comprar coinciden las cantidades que los productores están dispuestos a ofrecer, y acá le falta una pequeña frase, que es a ese precio. Esto solo va a ocurrir por un nivel de precios que se denomina precio de equilibrio. O sea que este concepto que está puesto acá tiene que ver únicamente con un nivel de precio que es el precio de equilibrio. Y fíjense, los cambios a partir de una situación de equilibrio ocurrirán solo como resultado de la variación de un factor exógeno, ceteris paribus, que desplaza la curva de oferta o de demanda. Recuerden ustedes que cuando nosotros analizábamos la ley de oferta y demanda, decíamos que había una variable que era endógena, que era el precio. El precio es la variable endógena o independiente. Y había variables que eran dependientes o exógenas, que son factores como la renta, como las variaciones del mercado, ¿cierto? Como cuestiones de carácter estacional que hacían que las curvas se desplazaran, tanto la oferta como la de demanda. Y ustedes supuestamente tendrían que haber hecho un ejercicio en donde hay una pequeña tabla, y que en esa tabla ustedes podían ver todas las posibles variaciones que tenía tanto la demanda como la oferta. ¿Cómo se mueve eso? Recuerden que acá tenemos los ejes de los precios y las cantidades, ¿cierto? Esta es la curva de demanda, esa es la curva de oferta, y los desplazamientos son, este es el punto de equilibrio, ¿cierto? Que es la intersección de ¿qué? De la curva de oferta con la curva de demanda, y por eso decimos que en este punto y a ese precio los consumidores están dispuestos a ofrecer lo que los productores ofrecen a ese precio. Por eso decimos el mercado se vacía, ¿cierto? Y los desplazamientos de la curva de demanda son, por ejemplo, arriba y a la derecha. Por ejemplo, ese tipo de desplazamiento, ¿a qué se debería? ¿Qué significa que la curva de demanda se haya desplazado hacia la derecha y arriba? Que aumentó la demanda. Tenemos una variación de la curva de demanda. ¿Por qué fenómeno puede ser? Aumenta la cantidad de consumidores. Puede ser. ¿Cómo? No. Porque cuando baja el precio, lo único que ustedes tienen es una circulación a lo largo de la curva. Los desplazamientos, recuerden, el precio es la variable exógena o independiente. Cualquier variación del precio hace que tengan un movimiento a lo largo de la curva. Cuando hay desplazamiento hacia arriba y a la derecha, o hacia abajo y a la izquierda en la demanda, es porque algunos de los factores exógenos, o ceteris paribus, o variables dependientes, son las que han sufrido una variación. Por eso les pido siempre que miren la tablita, ¿cierto? Y por ejemplo, si hay una variación de la renta, ¿se produciría ese desplazamiento? ¿Sí o no? ¿Seguro? Si es un bien normal, sí. Esa es la aclaración. Si es un bien normal. Si es un bien inferior, ¿qué pasaría si hay un aumento de la renta? Hubiera un desplazamiento hacia abajo y a la izquierda. Esas son cosas que ustedes tienen que tener siempre pendientes. Entonces, estos son los movimientos. Fíjense, ahora hacia la izquierda y abajo, y lo mismo sucede con la curva de oferta. ¿Qué pasaría? ¿Qué fenómeno puede pasar para que la oferta se desplace hacia la izquierda y arriba? ¿Qué puede pasar? Ahí la oferta, ¿aumenta o disminuye? Disminuye, profe, ¿o no? ¿Disminuye? Para mí sí. Aumenta. ¿Y qué ha pasado entonces?
La oferta estaba pasando por acá, ¿cierto? Ahora se ha desplazado y está acá. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué puede haber sucedido? Por ejemplo, ha mejorado la tecnología de producción. Ajá, ¿y eso va a hacer que produzca menos? No, que produzca más. No se desplaza hacia la izquierda y arriba. ¿Cómo? Se desplaza hacia la izquierda y arriba, ¿o no? La curva de oferta. Yo te vuelvo a repetir. No sé si vos me alcanzas a ver. Antes, pero igual yo te lo explico. Antes la curva, a ver si lo podemos volver. Fíjate dónde está ahí. ¿Lo ves en el gráfico? Sí. Ahora se va a desplazar. ¿Dónde ofrece más? ¿En la posición inicial o en esta que está ahora? En la posición En la inicial. inicial. Entonces si que vos tenés una pésima tecnología, se implementa una tecnología y ofrece menos. ¿Qué puede ser? ¿Cuál puede ser el fenómeno que está sucediendo ahí? ¿Aumento de impuestos puede ser? Podría ser, dependiendo de qué. ¿De qué dependería? O sea, para producir justamente eso viene aumentado. Dependería de la característica elástica o inelástica de la demanda. Si la demanda es inelástica, yo le traslado el precio al consumidor. Pero si la demanda es elástica, ¿qué haría el productor? Como mínimo absorbe parte del impuesto, porque si no, al aumentar el precio por el impacto del impuesto, inmediatamente al ser una curva muy sensible de la variación del precio, la gente va a dejar de demandar. ¿Cierto? Todo es así, muchachos. Ustedes tienen que combinar conceptos. Si no lo combinan los conceptos, a lo mejor las respuestas no son las correctas, ¿cierto? Entonces ustedes lo que estamos viendo es un ejemplo de lo que pasa con la ley de oferta y demanda cuando el Estado, en este caso puntual, va a poner precios máximos y precios mínimos. Ahora lo que estamos haciendo es revisar cómo funcionaría en un mercado de competencia perfecta. En este caso, al reducirse la oferta, ustedes ven que se desplaza el punto de equilibrio. En este punto, el precio es mayor que el anterior. Entonces, esto significa que yo estoy ofreciendo un producto, un precio mayor, y por lo tanto la gente me demanda menos de ese producto. Puede ser, por ejemplo, porque no consigo una materia prima, puede ser porque a lo mejor hay algún problema que limita y reduce la oferta, o a lo mejor necesito cierta mano de obra muy determinada para poder producir, y eso me está generando una dificultad en un aumento de costo. Esto básicamente es un aumento de costo, por lo cual se desplaza la curva y ahora estoy vendiendo un precio mayor y por lo tanto estoy ofreciendo menores cantidades. Puede ser por cuestiones estacionales, puede ser que tuve un incendio en una fábrica. Esto es una curva del mercado y por lo tanto no es la oferta de un solo productor, sino la suma de una cantidad de productores, ¿cierto? ¿Está claro este punto hasta acá, cómo se desplazan las curvas y dónde estaría el punto de equilibrio? Este es el otro movimiento que tiene la curva de oferta. Por ejemplo, fíjense, si yo vuelvo un poquito para atrás, ahora podemos ver que la curva de oferta se desplaza hacia la derecha y abajo. ¿Qué puede haber sucedido ahí? ¿Qué pasaría para que la curva de oferta se desplace a la derecha y abajo? Ahí sí hay una mejora tecnológica, soy más eficiente, entonces pueden pasar dos cosas. Con la misma cantidad de materia prima o de insumos produzco mayor cantidad de producto. O con una menor cantidad de insumos y materia prima produzco la misma cantidad. ¿Estamos? De cualquier forma el precio por unidad es mucho menor, soy más eficiente, mis costos marginales han bajado. Recuerden que el costo marginal es el costo de producir una unidad más. ¿Hasta acá estamos bien, chicos? ¿Los que están conectados también? ¿Se entiende lo que hemos hablado? Sí, profe. Perfecto. Ahora vamos a ver algunos conceptos. Fíjense, estos son algunos puntos por los cuales el Estado puede tomar una decisión de
establecer precios superiores o inferiores a los de equilibrio. Estableciendo una subvención, en algún caso, a mí me interesa subsidiar determinado tipo de producto, o de bien o de servicio. ¿Qué bien o servicio o precio está subvencionado hoy en la Argentina? Algunos lo vamos a ver. La energía, ese es uno, importante. 1,5% del PBI de la Argentina se va en subsidio. El transporte. ¿Vamos? El transporte. El transporte, 0,5% del PBI se va en tema de transporte y además, en los dos casos, muy mal distribuido, beneficiando normalmente al sur del país. De Córdoba para abajo hay un montón de subsidios. De Córdoba para arriba estamos mal. Tanto en subsidio al transporte como a la energía. Inclusive tenemos un gran problema porque, entre otras cosas, el gobierno, y esta es una opinión, ustedes la pueden contrastar, ha manejado muy mal los cortes de alcohol para el biodiesel o para las naftas. ¿Por qué? Porque nosotros somos productores de alcohol que se utiliza para la mezcla de naftas y han rebajado la mezcla de naftas porque en su momento el alcohol aparecía como más caro que producir que el combustible, digamos, tanto el diésel como las naftas. Pero con el problema en Ucrania, con el aumento de la demanda, con problemas hídricos que hay en Brasil y también hay en Argentina, con el tipo de cambio y lo demás, los precios del petróleo se han disparado y hoy es mucho más barato agregarle alcohol, mezcla de alcohol, tanto a las naftas como al diésel. Esa decisión que se tomó en algún momento no solamente perjudicó a provincias, básicamente ha perjudicado a Santa Fe y a Córdoba porque el alcohol que ellos producían era de maíz y han liberado más el alcohol que estaba vinculado con la caña de azúcar. Así que esas dos provincias han sido fuertemente afectadas. Por eso, cuando ustedes ven los resultados electorales, porque el interior de la provincia de Córdoba y también Santa Fe vota masivamente en contra del gobierno nacional por esas políticas vinculadas con el corte de mezclas de alcohol. Fíjense, alguien lo dijo acá, fijando tasas impositivas al proceso productivo o en el consumo. ¿En dónde se están fijando tasas impositivas al proceso productivo? Todo el mundo, aquellos que tienen alguna plantación se queja de ¿qué? De soja, o de maíz, o de trigo. Retenciones. Entonces fija tasas impositivas, promulgando leyes o decretos que impidan al sistema de mercado funcionar libremente. En realidad, estas son las intervenciones que hace el Estado y las leyes o los decretos o las resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior son los instrumentos. Con esos leyes, decretos, resoluciones, son los instrumentos con los cuales establece esos precios que son inferiores o superiores al precio de equilibrio. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda de esto? Seguimos. Fíjense, les pido simplemente que tengan en cuenta la definición, yo después se les explico en el gráfico. Haceme un favor, ¿pueden leerlo? Y traten de recordarlo cuando yo explique en el gráfico. Léelo fuerte a ver si te escuchan los compañeros. Un precio máximo es un precio inferior al equilibrio, fijado por las autoridades competentes, por encima del cual no se permite que este fluctúe aunque sí por debajo. Como consecuencia del establecimiento que un precio máximo podría generarse una situación de escasez. ¿Está claro? Leanlo un poquitito, los que están también conectados en la compu, para que cuando yo lo explique en el gráfico, ustedes tengan recuerdo, tengan bien clara esta definición. Profe, ¿por qué como consecuencia del precio máximo se produce una escasez? Ahora lo ven. Y yo después te voy a dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, se establece un subsidio. Primero, fíjate la definición, ¿no? Parece un trabalengua, pero tengan en cuenta que dice ahí,
un precio máximo, un precio inferior al de equilibrio. Muchas veces ustedes se confunden. Y ahora lo vamos a ver, les voy a pedir que tengan en cuenta qué tienen que hacer para no confundirse. Acá está una curva de demanda, una curva de oferta, ¿cierto? Y dice, un precio máximo es un precio inferior al de equilibrio, por debajo del cual puede fluctuar, pero no por arriba, ¿cierto? Y puede producir una, ¿qué? Dijimos, una escasez. Ahora lo analicemos en el gráfico. Fíjense, acá está la curva de demanda, acá está la curva de oferta. Este es el precio de equilibrio, ¿cierto? El precio máximo, un precio que está por debajo del punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces ustedes fíjense, este es el precio máximo puesto por el gobierno. Por ejemplo, puede ser para los subsidios energéticos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? A este precio, los consumidores demandan esta cantidad. Pero a ese precio, los oferentes ofrecen esta cantidad. La diferencia hace que haya un exceso de demanda, por lo tanto puede haber una escasez. ¿Se entiende el gráfico o no se entiende? Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo. Podría ser la carne. ¿A ese precio la conseguiría o no se consigue o no se consigue? Pero no solamente te pasa con la carne, te pasa con muchos productos que están en precio cuidado, que supuestamente, a ver, yo después les voy a mostrar una gráfica, pero si ustedes entran a la Secretaría de Comercio del Gobierno Nacional, ahí está por provincia, y están todos los precios cuidados por provincia. Lo mismo pasa con los precios del gas licuado, yo también les voy a mostrar la página, ¿cierto? Y ahí están todos los precios. Ustedes ingresan y pueden ver los productos que tienen precios cuidados. Ahora, cuando vos vas a la góndola de los supermercados, ¿lo encontrás o no lo encontrás? Encontrás los productos que no son precios cuidados, ¿cierto? Por lo tanto, de esos productos, ¿qué hay? Hay un exceso de demanda, pero por otra parte hay una disminución de la oferta. Los productores no te quieren vender ese producto, entonces te cambian el envase, te ponen cualquier otro tipo de cosita para que ya no sea ese producto cuidado y por lo tanto, a ver, ponen cuotas mínimas de oferta, la gente demanda más de esos productos y se te genera este exceso de demanda y por lo tanto la escasez. ¿Qué otro ejemplo se le ocurre? Sí, puede ser, pero ahí sí tenés razón, pero hay un ejemplo que ustedes ven la variación permanentemente, que hay también un exceso de demanda y hay una escasez marcada por un precio regular. ¿El dólar, profe? Entre otras cosas, el dólar genera lo que hay un mercado negro del dólar, que es el blue. El dinero es una mercancía como cualquier otra, tiene tantas regulaciones para poder comprar al precio oficial, que ¿qué es lo que hace la gente? Compra negro, ¿cierto? Y por lo tanto, hay fluctuaciones muy grandes, y en estos días la está viendo no solamente en el dólar blue, sino también en lo que se llama el contado con liqui, que es una forma oficial, digamos, de poder comprar dólar mediante algunas cuentas que uno tiene que blanquear, ¿cierto? Y eso está aproximadamente hoy en el orden de los 226, 225 pesos, que dicen que sería en principio el valor de mercado del dólar, ¿cierto? Cualquiera de ustedes que vaya a Buenos Aires estos días seguramente va por la calle y lo abruman los arbolitos, cambio, porque la gente obviamente demanda dólares y como, a ver, entre otras cosas está pasando que el precio en dólares de los servicios de hotelería y de turismo en el país están muy baratos, hay una gran cantidad de extranjeros que no liquida al precio oficial, sino lo liquida al precio del mercado negro. Y por lo tanto, buena parte de los negocios que hacen los hoteles y lo demás es vender ese dólar en el blue. Y otras operaciones de personas que tienen dólares que a lo mejor no declararon y van a declarar, entonces cuando tienen alguna urgencia directamente liquidan esos dólares y los pasan a pesos para poder pagar deuda y otras acreencias. ¿Pero está claro esto?
Disculpe, profe, ¿hay posibilidad de que usted encienda la cámara y vuelva a explicar el gráfico? Porque no comprendí muy bien a qué punto se refería en cada parte que lo explicó. No te escucho mal, si podés hablar un poquitito más despacio te voy a entender. Sí, sí hay posibilidad de que usted encienda la cámara, así podemos ver a qué punto se refería con la explicación del gráfico. ¿Alguien le entendió? Yo no lo entendí. Pero no estás viendo el gráfico. A ver, Claro, pero no comprendía a qué punto se refería usted porque habían varios marcados. ahí. Dame una mano. Cualquiera. ¿Está apagada? Para. Es que ya, ahora capaz que la arruinamos del todo, mira. A ver. ¿A dónde? Ah, perfecto. Ahí estamos. A ver, mira. Con mucho cuidado, fíjate si puedes encargar. A ver si la ves ahí. O ahí, mira, para. Ahí en este. En ese. Aguanta un cachito. Arrímalo un poquito más para que no se salga. Lo que pasa es que... Sí, pero es que no llega el... No, déjala acá nomás porque no. Nos cuesta un montón poder que vos la puedas ver. Los chicos que están acá presentes lo ven, pero a ver, trato de explicártelo de nuevo. Es que ahora ya ni me ven ellos tampoco. Ahí me ven un poquito, ¿no es cierto a mí ustedes o no? Hola. Sí, profe, ahí se lo ven. Bueno, miren, voy a intentar, a ver si podemos reducir esto, minimizar. Fíjense, intento explicártelo de nuevo. Lo que pasa es que me cuesta un poquitito, porque bueno, vos obviamente no lo ven, los chicos lo ven, pero yo te lo explico. ¿Esta parte la escuchas, la entendiste bien? Sí, esa parte sí. Fíjate. Ahora, ¿yo qué te pido? ¿Cuál sería, alcanzás a entender bien cuál es el punto de equilibrio ahí? ¿Lo ves cuál es el punto de equilibrio o no? Sí, profe. Bueno, el punto de equilibrio obviamente es la intersección entre la curva de demanda que está en rojo y la curva de oferta que está en azul. ¿Cierto? Entonces aplicamos la definición. ¿Te acordás la definición? ¿Te acordás la definición? Sí, profe. Bueno, repetí. Repetí la definición. Un precio máximo es un precio inferior al de equilibrio fijado por autoridad competente por encima del cual no se permite que fluctúe, aunque sí por debajo. Perfecto. Fíjate que ahí está claramente indicado, ¿cierto? En el eje de los precios, que eso es ese eje que está marcado en negro, el precio máximo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Correspondería al punto azul. Es el punto azul para la oferta. Bien. ¿Y el punto rojo para qué? El punto azul es para la oferta. ¿Y el punto rojo para qué? A la demanda. Para la demanda, ¿cierto? Ahora bien, vos fíjate, ¿eso qué significa? Que ese precio, si yo me fijo en el punto azul, esa es la cantidad que a ese precio los productores están dispuestos a ofrecer. Y si vos te fijás, hay una
línea descendente que te marca sobre el eje de la cantidad ofrecida a ese precio. ¿Lo alcanzás a ver? Sí, sí. Y si vos te fijas, en el punto rojo también hay una línea descendente que te marca la cantidad demandada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al punto de equilibrio, si vos hicieras ese ejercicio del punto de equilibrio, bajar una línea descendente, a ese precio los demandantes demandan una menor cantidad. Pero como al precio máximo, que es inferior al precio de equilibrio, están dispuestos a demandar una mayor cantidad, que es la cantidad demandada en rojo que vos ves ahí. Al revés sucede con los oferentes o productores. Los oferentes, ¿cierto? A el precio de equilibrio están dispuestos a vender una mayor cantidad que al precio máximo. ¿Por qué? Porque si vos bajaras, insisto, una línea descendente del punto de equilibrio hacia abajo, vería que la cantidad ofrecida a ese precio es mayor que la cantidad ofrecida al precio máximo. ¿Lo entendés? Bien, perfecto. Y la diferencia entre la cantidad demandada, porque vos te fijas que la cantidad demandada es mucho mayor que la cantidad ofrecida, por lo tanto genera lo que se llama un exceso de demanda y un déficit en la oferta. Por lo tanto vos tenés escasez. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, sí, profe. Bueno, espero que sí. De cualquier forma, te pido que ustedes lo miren, capaz que encuentran un montón de videitos en YouTube, porque esto es un tema elemental. Ustedes van a encontrar este tema en un montón de universidades en todos lados, porque es un tema que se estudia, no con tanto impacto como acá en la Argentina, que tenemos muchos precios regulados, pero normalmente hay intervenciones de todo tipo de los estados. Sigamos. Profe, Fíjense. Sí, señor. y en esos casos, cuando el Estado pone un precio regulado y la curva da otro precio, supongamos mayor, ¿el Estado pone la diferencia al productor, por decirlo así, o cómo funciona eso? En algunos casos sí, en otros casos no. Por ejemplo, en el caso de los precios de la energía, obviamente que sí, y también en el caso de los precios del transporte. En el caso de los precios cuidados, hace otro tipo de arreglo. Pero no en todos los casos el Estado está generando un subsidio. Pone en el caso, por ejemplo, a ver, de un precio máximo, como son los de la energía, yo creo que te daba el dato, y después te voy a dar algunos datitos más que están ahí porque me he tomado el trabajo de verlo. Digamos, tienen un gran impacto en lo que es el déficit fiscal, es decir, uno de los problemas que tenemos es que se genera déficit fiscal porque hay porcentajes importantes del PBI que se utilizan, ¿para qué? Para poder pagar esos subsidios. Y como no tenés ingresos genuinos, vos tenés déficit fiscal. ¿Y con qué se están enjuagando esos déficits fiscales? ¿Cómo se resuelven? Emitiendo. Emitiendo. Y al emitirse, como el dinero es una mercancía como cualquier otra, vos tenés sobreabundancia de dinero y por lo tanto el precio de tu dinero baja. ¿Y la gente qué hace? La gente consume mucho más y eso aumenta lo que se llama la velocidad de circulación del dinero, que es también un indicador de que indudablemente los precios van a aumentar. Ahora lo vamos a ver y vamos a volver sobre esos temas con mucho más detalle. Ahora veamos lo que es un precio mínimo. Fíjense que siempre es como un trabalengua, ¿no? No sé, ¿lo puedes leer fuerte a ver si los chicos escuchan eso? Un precio mínimo. Fuerte, fuerte, fuerte. Un precio mínimo es un precio superior al de equilibrio, fijado por autoridades competentes, por debajo del cual no se permite que se fluctúe, aunque sí por encima. Como consecuencia del establecimiento de un precio máximo, podría generarse una situación de excedente. Le voy a sugerir a todos que lean mucho. Es un gran problema que tienen todos los ingenieros y probablemente los jóvenes en general. En estos días hubo una gran discusión sobre
el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo en realidad son 5 palabras, 6 palabras. Mi opinión personal es un tema irrelevante para los problemas que tiene la Argentina y a mí no me interesa si decimos a mí, a ustedes les puede interesar. Nosotras, nosotros o nosotres. No cambia nada. No somos más inclusivos porque digamos nosotros. Hay gente que lo hace porque vivimos también en una época de ser políticamente correctos. Entonces no queremos que nadie nos cuestione y está, no sé si ustedes han visto que en las universidades inclusive está lo que se llama la política de cancelación. Entonces, de acuerdo al pensamiento oficial, uno tiene que decir no lo que piensa, sino tiene que decir lo que los demás quieren escuchar. Eso es muy malo, ¿para qué? Para fomentar espíritu crítico, que no significa que hay que ser crítico con los demás, hay que ser crítico con uno mismo. Ese es el espíritu crítico, cuando yo estoy dispuesto a escuchar las opiniones de los demás y a revisar las mías. Eso es crítico. Ese es el espíritu que debería tener la universidad acá. Debería haber todas las expresiones, derecha, izquierda, alto, bajo, arriba, homosexuales, gay, lesbianas, lo que fuera, porque todos somos personas, sobre todas las cosas. Yo tengo derecho, sí, a tener mi propia percepción, sin joder a los demás, pero no creo que porque yo diga nosotros, soy más progresista, soy más piola, soy más bueno, soy más inclusivo que cualquiera. Y eso es algo, digamos, irrelevante, pero sí, volviendo al tema de lo que yo digo de la lectura, y de la dicción, es un elemento básico y fundamental para que ustedes mejoren profesionalmente y tengan mayor capacidad para expresar sus ideas y sus proyectos. Si ustedes van a trabajar en algunos lugares en donde quieren progresar profesionalmente, tienen que ser capaces de razonar, de argumentar, de defender sus ideas. A pesar de que les digan lo contrario, pensar que, por ejemplo, yo pregunto y ustedes agachan la cabeza para que no les pregunte, eso no funciona en la vida real, no funciona en el trabajo. Uno no crece pasando desapercibido en la vida profesional. Hay que animarse, a veces uno se equivoca, paga el precio, obviamente. Pero cuando la acerta, bueno, los resultados son mejores. Hay que correr riesgo en la vida profesional y uno de esos riesgos es defender sus ideas, porque además hoy todos van a ir a trabajar en algún lugar donde le van a pedir un proyecto y hay que saber defenderlo y argumentar. Y ya voy a ver, creo que, no sé si se los pasé, pero si no, yo tengo algunas presentaciones que no tengo tiempo a veces de darlos, son temas interesantes para ustedes. Los requisitos que te piden empresas de primer nivel para poder ingresar a la empresa. ¿Cuál creen que es el primer requisito que le van a pedir? ¿Hablar inglés? No, se supone que si vos vas a algunas empresas, inglés y carrera de grado son como cosas... ¿Qué mejora le puede plantear uno a la empresa, digamos? No. Sí, podría ser. ¿Cómo? No te escucho bien. Es de convención. Podría ser, pero sobre todo, ¿qué tiene que demostrar usted? En una empresa grande, ¿sí? ¿Aptitud para qué? Para resolver problemas. Es una parte. Pero ¿qué vocación deberían demostrarle al tipo que le va a hacer la selección de personal? Liderazgo y capacidad de elección, profe. ¿Para llegar a qué? Para poder después seguir escalando, digamos, en la empresa y que sea útil para la empresa. Para conducir la empresa, para ser director de empresa. Ustedes llegan a una empresa y ustedes dicen, bueno, ¿cuánto quieren ganar? Y dice, bueno, ¿cuánto pido? Porque ustedes quieren que lo acepten. No quieren pedir demasiado. No quieren poner condiciones. No quieren mostrarse muy ambiciosos. Y en realidad hay empresas que lo van a tomar si le ven potencial para dirigir la empresa. ¿Por qué? Porque suponen que va a estar un tiempo largo y ustedes los van a capacitar durante ese tiempo y van a hacer una enorme inversión en recursos humanos. Por lo tanto, lo quieren para dirigir la empresa. No lo quieren, digamos, para ser un profesional que está un tiempito o que va a estar en un nivel medio y no llega más. Insisto, en empresas grandes. Hay otras empresas que no les interesa eso. Vos llegas a un puesto y te vas a morir en ese puesto. Bueno, también yo les digo otra cosa. Hay gente que se pasa la vida renegando del lugar donde trabaja y de los jefes que les tocan. Se jubilan en ese trabajo y se jubilan con esos jefes. Espero que no les pase.
sino que sepan buscar sobre todo. Ahora los jóvenes son los más inquietos y viajan un poquitito más. Antes era, primero que la estabilidad del trabajo duraba más tiempo y además la gente buscaba trabajo de forma convencional. Hoy hay muchas formas de satisfacerse personalmente y en el trabajo. Pero un tema importante es saber escribir, redactar bien, hablar bien, pronunciar bien, leer exactamente lo que se dice. Somos ingenieros y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje formal, porque nosotros, conceptualmente expresamos decisiones técnicas y por lo tanto el lenguaje formal para nosotros es importante. Bueno, siguiendo esto, fíjense otra vez que estamos casi en el trabalengua. Dice, un precio mínimo es un precio superior al de equilibrio, fijado por autoridad competente por debajo del cual no se permite que este fluctúe, aunque sí por encima. Lo veamos. Acá está la curva, acá es al revés. Fíjense, un precio mínimo, y les pido a los que están conectados en la cámara que traten de seguir el razonamiento. Yo lo voy a hacer un poquitito más despacio, porque a los chicos acá les puedo mostrar y a ustedes no. Un precio mínimo es un precio que está por encima del precio de equilibrio. ¿Lo visualizan ustedes que están conectados? Sí, profe. Perfecto. Fíjense que está por encima del precio de equilibrio. Este es el precio mínimo. Por encima del precio de equilibrio, por encima del cual puede fluctuar, pero no por abajo. Y si hacemos el mismo análisis en la oferta y la demanda, fíjense, a ese precio mínimo, si yo me voy a lo que es la curva de oferta, que es la que está señalada en azul, a ese precio mínimo bajo a partir del punto en donde el precio mínimo la corta a la curva de oferta, veo el monto que es la cantidad ofrecida que está marcada en letras azul. ¿Lo ven con claridad ustedes, chicos? ¿Lo entienden? ¿Lo ven con claridad? Sí, profe. Perfecto. Y ahora hago el mismo análisis para la curva de demanda, ¿cierto? Si ustedes se fijan, el precio mínimo intercepta a la curva de demanda en un punto del cual yo bajo, hago una línea descendente que corte con el eje horizontal que está marcado en negro y tengo la cantidad demandada, ¿cierto? Y por lo tanto, si ustedes se fijan, al ser un precio mínimo que está por encima del punto de equilibrio, a ese precio los oferentes están dispuestos a ofrecer una cantidad mayor que a ese precio, que como es mayor que el de equilibrio, están dispuestos a demandar los consumidores. Y por lo tanto hay ahí, ¿qué cosa? Un exceso de la oferta. Un exceso de la oferta o un excedente. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Perfecto. ¿Se entiende claramente o no? ¿O alguien tiene alguna duda? Aprovechen, chicos. Profe, según lo que decía el libro, por ejemplo, cuando se pone un precio mínimo que está sobre la curva sobre el punto de equilibrio, decía que tiene una incidencia sobre lo que puede suceder. Si el precio mínimo está bajo la curva de punto de equilibrio, no hay problema. O sea que la economía... No tiene sentido fijarlo. Claro. ¿Para qué voy a fijar yo un precio mínimo por abajo del punto de equilibrio? Porque además acordate que la definición es que por encima puede fluctuar, ¿cierto? Entonces no tendría ningún sentido. Si yo te pongo un precio mínimo que está por abajo del punto de equilibrio, no va a incidir. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a comprar al punto de equilibrio, al precio de equilibrio, porque por encima va a poder fluctuar. Distinto es si fuera un precio máximo, ¿cierto? Por eso ustedes tienen que estar siempre mirando las definiciones, porque a lo mejor les pregunto, suponete, ¿qué efecto habría si establecemos un precio mínimo por abajo del punto de equilibrio? ¿Qué tengan que decir? Ninguno. ¿Cierto? Del mismo modo
¿Qué sucede si yo te pongo un precio máximo por encima del punto de equilibrio? Nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, pero a mí me conviene comprar el precio de equilibrio, no el precio máximo. ¿Por qué? Porque está por encima del punto de equilibrio. Había un punto también en el práctico que mostraba que el punto era sobre el departamento. El alquiler del departamento estaba a 15.000 pesos y el Estado ponía un precio máximo a 10.000 pesos. En ese caso, lo que decía, bueno, que la cantidad demandada, haciendo el cambio, sería que baja la cantidad demandada, aumenta la cantidad demandada, el precio es que tenemos. ¿Hay alguna posibilidad de que cambie, decía que cambien esos valores, que cambie la cantidad demandada con respecto a la cantidad ofrecida? O sea, la cantidad ofrecida se la absorbe todo el mercado, pero la cantidad demandada estoy en escasez de departamento, de oferta. Eso se mantiene invariable, ¿verdad? Si nosotros, si estamos en precio máximo bajo el equilibrio, y yo tengo el punto decía, ¿puede variar eso? No, ¿verdad? No habría un cambio en la cantidad. De hecho, la ley de alquileres se está revisando por eso, sobre todo en la capital federal. No hay muchas ofertas, a ver, y eso que no limita el precio. Lo que limita, creo que son las actualizaciones en los contratos. O te pone ciertas trabas, por ejemplo, te dice, vos, suponete que, a ver, alguno de ustedes, por algún motivo, a lo mejor recibe de herencia una casa, ¿cierto? Entonces, vos no tenés muchos ingresos, pero bueno, alquilar tu departamento por 30, 40.000 pesos, por darte una cifra, y te piden, escúchame, que vos emitas una factura, o que pagues ganancias sobre eso. Bueno, entonces hay una serie de restricciones para los alquileres de departamentos. Bueno, está bien, eso, sí, eso normalmente ya te lo pide el propietario, no es una ley, ¿me entendés? Pero bueno, obviamente, ¿por qué? Porque el tema de los alquileres es un tema re complicado, porque muchas veces es más negocio. Antes, por ejemplo, era simple cálculo. Yo te doy un ejemplo, cualquier casa vale 10 millones de pesos. Cualquiera. Entonces, normalmente vos que te decía, el 1% del valor de la casa era el alquiler, son 100.000 pesos. ¿Quién te paga eso? Entonces, la situación económica y la restricción en los ingresos de las personas hace que ya los precios de los alquileres están deprimidos y por lo tanto, la gente además sabe que lo alquila y muchas veces tiene que volver a pintarlo porque el propietario tiene un montón de costos asociados al alquiler. Y si encima le pone algún tipo de restricción legal, bueno, sonás. La oferta se achica más todavía y lamentablemente hay mucha gente que no tiene acceso a la vivienda todavía en la Argentina. Seguramente ustedes conocen muchos casos de gente que a lo mejor no está viviendo en las condiciones que merecería vivir. Es más, por ejemplo, ya acá en la capital no hay terreno. Si un terreno acá en la capital vale bastante, entonces te tenés que ir lejos y tenés problemas de transporte, tenés una serie de problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente nosotros, todavía no tenemos desarrollado en nuestra provincia ni un sistema de transporte ni lo que se llama, digamos, lo que sería un consorcio metropolitano que te resuelva los problemas de seguridad, los problemas de transporte, los problemas de acceso. Porque los problemas de la capital son, para el norte, los problemas de Tafí Viejo, para el oeste, los problemas de Yerba Buena, para el sur, los problemas de San Pablo y Lule, para el este, los problemas de Cruz Alta y La Banda. Bueno, todo eso, en muchos lugares del mundo están lo que se establecen consorcios metropolitanos para tratar de forma conjunta los problemas de sanidad, de agua, de seguridad. ¿Por qué? Porque a vos ya no te importa si está en el municipio de San Miguel de Tucumán o en otro municipio. Vos lo que querés son los mismos servicios. ¿Cierto? Bueno. Rafael, consulta. ¿Qué sucede en el mercado porque el gobierno establece un precio mínimo? Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. ¿Ah? Entonces, fíjense, yo simplemente, acá hay una pequeña, digamos, síntesis de lo que hablamos, ¿cierto? Si yo establezco un precio 1, que en este caso viene a ser un precio ¿qué? Mínimo, ¿cierto? Hay un excedente, tengo más oferta que demanda. Y abajo tengo un precio peso 2 que viene a ser ¿qué?
Un precio máximo, entonces tengo una escasez. ¿Por qué? Porque en este caso la demanda es mucho mayor que la oferta, ¿cierto? Bueno, ahora veamos, ¿a quién beneficia el precio mínimo? ¿Consumidor? No. Al comprador. ¿Te parece que el precio El mínimo? productor. Al productor. ¿Y en qué caso se fija? Cuando hay un exceso de cantidad producida. Ahí yo te voy a dar un ejemplo que tiene que ver con la yerba mate. Normalmente está asociado a precios agrícolas. Mucho tiempo acá en Tucumán hubo precios sostén para el azúcar, pero hay precios sostén para diversos productos, ¿cierto? Como por ejemplo en este caso puntual, que es el que más fácilmente lo van a encontrar, que es la yerba mate. Ponen un precio mínimo porque hasta puede pasar lo siguiente. ¿Recuerdan cuando nosotros hablamos de alguna falacia? Bueno, alguna falacia era que a lo mejor vos sos un productor, tenés un excelente clima, tenés una excelente producción, tenés una enorme cantidad de productos y resulta que esa misma cantidad de productos hace que tus beneficios caigan y probablemente el precio de tu producto esté por abajo de tus costos. Entonces vos tenés que establecer ¿cómo te puedo decir? Un precio mínimo de manera tal de que vos puedas sostener tus costos y tener un mínimo beneficio como para no salirte de la actividad. Normalmente lo haces, y acá en la Argentina se ha hecho para sostener algunos productos de carácter regional. En algún momento era la pera, la manzana, el río negro, la caña de azúcar, acá en Tucumán. Bueno, una serie de producciones de ese tipo que se le establece un precio mínimo para garantizarle ese valor al productor. Yo un ejemplo que le voy a dar es simplemente para que ustedes vean, les voy a mostrar lo que es la página del Instituto de la Yerba Mate, que es un instituto en donde hay representantes del gobierno, hay representantes de los productores y entre ellos, digamos, de alguna manera establecen precios de la yerba tanto canchada como suelta, que le llaman ellos. Pero hay un ejemplo más que sobre todo tiene que ver con un precio mínimo. A ver si lo pueden ver. Antes de eso, mirá, yo se lo dejo hecho al ejercicio. Es un ejercicio muy simple. Yo se lo dejo hecho, se los explico. Fíjense, ahí tenés dos funciones, de oferta y de demanda, ¿cierto? P, la de oferta, igual a 0,03 Q más 10, y la demanda igual a P igual a 58 menos 0,5 Q. Si yo quisiera saber cuál es el precio de equilibrio, ¿qué tendría que hacer? Igualarla, ¿por qué? Porque están en el punto de intersección, las curvas en ese punto valen exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí ya saco dos cosas, saco el precio y saco la cantidad, ¿cierto? Y sacando el precio y la cantidad puedo ver qué va a suceder con la curva de oferta y de demanda si yo varío el precio. En el ejercicio que está acá yo bajo el precio de 28 a 25 y veo que hay una mayor cantidad ofertada y una menor cantidad, perdón, al bajar el precio hay una menor cantidad ofertada y hay una mayor cantidad demandada. Es un ejercicio muy simple que yo se los dejo simplemente como para que ustedes entiendan cómo podrían hacer un cálculo. Si yo les pido un cálculo, les tendría que dar en principio las curvas de oferta y de demanda. Pero es simplemente para que ustedes lo miren y terminen de entender ese ejercicio. Entonces, fíjense, hablando de precios mínimos, este es un precio que se utiliza mucho en la Argentina. Lo conocen, ¿cierto? Yo ahora les voy a dar los valores para este año y les voy a dar también cómo han venido variando los valores durante este último tiempo por efecto de la inflación. ¿Podés leerlo fuerte? Ejemplo de Sacate un segundito el barbijo y te va a volver loco. Ejemplo de precio mínimo. Salario mínimo vital y bajo. En el mercado de trabajo, por razones de justicia social, se considera que todo argentino debe tener un salario mínimo que garantice niveles de vida dignos. De acuerdo a la ley de contrato de trabajo, el salario mínimo vital y móvil se define como la menor remuneración que debe percibir en efecto el trabajador el trabajador sin cargas de familia. En su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento
vacaciones y previsiones. Fue establecido durante el gobierno radical de Arturo Humberto Illia en el año 1964 y es fijado por el Consejo Nacional de Empleo. La productividad y el salario integrados por representantes de sindicatos, de entidades empresarias y del poder. Yo le voy a pedir que se fijen en esto, porque después cuando veamos los valores vemos si efectivamente se cumple lo que está diciendo acá, lo que debería ser el objetivo del salario mínimo vital y móvil. Ahí hay una pequeña foto de los representantes, se reúnen ahí en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿cierto? De este lado están todos los representantes, los famosos gordos de la CGT, y del otro lado están todos los gordos de los empresarios. Se reúnen, está presidido por el ministro de Trabajo, obviamente son cargos ad honorem, fíjense, está regido por este decreto que ustedes lo pueden buscar en Infolec y pueden saber, bueno, básicamente, digamos, cómo está conformado ese consejo y cómo lo integran tanto los sindicatos como las patronales. Simplemente, y acá están, fíjense, los valores que establece, ustedes entran a la página del ministerio, y estos son los valores establecidos que van variando en función de la inflación, fíjense que va variando en distintas fechas. Esto se acortó, estos valores estaban previstos para final de año, pero como se disparó por el tema de la inflación, fíjense que de alguna manera estos valores se han corrido para estos meses. Pero ustedes tienen lo que en principio está pautado para este año, de acuerdo a lo que pueden ver en la página del ministerio, ¿cierto? Ahora fíjense, salario mínimo vital y móvil. Estos son los valores, este sería el de ahora. Digamos, prácticamente a partir del 1 de junio, del 1 de junio, ¿cierto? Sería este. ¿Qué monto es? Fíjense, algunos vos, vos que está acá en la primera fila, vos, volvelo a leer y acordate el monto. Sí, léelo fuerte, a veces te escucha. De acuerdo a la ley de contrato de trabajo, el salario mínimo vital y móvil se define como la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin carga de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y prevención. ¿Y cuánto es? ¿Y qué opinas? Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué es importante? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué se discute tanto sobre eso? Y los montos del salario mínimo que actualmente no te casi ninguna de los puntos. Está bien, pero entonces, ¿por qué lo pones? Yo estoy de acuerdo con que vos vas a tener razón. Pero ¿por qué discutimos? ¿Cómo? Porque establecen un piso para los trabajadores registrados y una referencia para no registrados. Cuando ustedes miran los salarios, a ver, si ustedes entran a diversas páginas que están viendo sobre todo la caída del salario real, que se calcula de acuerdo a la propia página del Ministerio en un 20% para los trabajadores registrados, tanto de la actividad pública como la privada. Pero el no registrado, la caída es peor. Pero mientras tanto, vos por lo menos tenés una referencia, decir, no, yo menos que esto no puedo ganar porque es lo que establece el salario mínimo vital y móvil. Es lo menos que vos podés pedir por una jornada mínima de trabajo, ¿cierto? Entonces vos me decís, che, no cumple con el objetivo inicial, pero cuanto menos establece un piso, tanto para los registrados en las discusiones con la patronal, como para los no registrados, porque si no ya por abajo de eso casi te diría que es un trabajo esclavo. Pero ahora lo vamos a analizar y vamos a ver lo que vos preguntabas hace un rato, ¿cierto? Acá tengo un ejemplo concreto. Este es un precio mínimo. Por abajo de este valor, el salario formal de un trabajador en blanco no debe bajar. Para un empleador,
a ver, encima, esta es la mínima, la menor remuneración, ¿cierto? Pero vos fíjate que encima, ¿qué debe hacer el empresario? Tiene que pagar las cargas provisionales, ¿cierto? Las cargas de carácter social. Pero ese 42.230 pesos tiene que ser con el 20% incluido, bueno, 19,5% incluido que te des cuenta de la obra social, de impuestos. Normalmente no, es la mínima remuneración que vos debes tener, es lo que vos tendrías que tener en el bolsillo. Ahora, lo que hacen es otra historia, ¿cierto? Perdón. Fíjate. Entonces ahora hacemos un análisis. Ahora, fíjense otro dato, para que ustedes vean, si bien es cierto, va subiendo, fíjense el último tiempo. Mirá, abril del 2021, 23.544, ¿cierto? Y ahora decíamos que estaba para junio 42.000, casi el doble. ¿Por qué? Porque otra cosa que se verifica, que los salarios que están por encima del salario mínimo crecen menos que el salario mínimo. Hay un achatamiento de la pirámide, lo mismo está pasando con los jubilados. Es decir, que en vez de, digamos, crecer todos juntos, la idea cuál es que aquellos que tienen mejores salarios, de alguna forma contribuyan, pero el problema es que se está ampliando la pirámide, y si ustedes se fijan, algunos pueden mirar ahí en el teléfono cuánto es la canasta básica. ¿Cuánto es la canasta básica? Fíjense. Señor. Desapareciendo la clase media. Sí, porque a ver, entre otras cosas no vas a creer que una clase media tenga que tener muchos ingresos. Creo que está la capital federal en el orden de los 120.000 pesos, una cosa así, para considerarse de clase media, pero obviamente un trabajador que está con el salario mínimo vital y móvil ya no es clase media, pero lo que es peor es cuando ustedes saquen el número. ¿Cuánto es la canasta básica? La canasta básica. 95 para no ser pobre y 147 para ser clase media en mayo. Entonces, a ver, la canasta básica estaría en el orden de los 90.000 según vos. El dato que vos tenés. Bueno, entonces lo que está pasando en la Argentina, que fíjese, hay trabajadores que ya con su ingreso no son capaces de estar por encima de la canasta básica, por lo tanto los trabajadores están pauperizados. Si ustedes miran en el mercado de trabajo, sobre todo en relación al dólar, cómo cayó el ingreso en dólares en la Argentina, bueno, realmente en relación a Brasil, a Perú, a Bolivia, a Chile, bueno, nosotros estamos teniendo salarios en dólares muy bajos. Eso es lo que hace de que muchas empresas quieran trabajar, sobre todo en cuestiones de sistemas, o muchos ingenieros están trabajando online, hacen home office desde su casa, cobran salario en dólares y ¿qué dificultades tienen? Que cuando te lo liquidan... ¿Cómo? No, que cuando te lo liquidan a precio oficial y por lo tanto eso hace que tu salario esté cayendo a la mitad. Ahora hay una ley intentando liberalizar eso, ¿para qué? Para que la gente, porque la gente que hace inmediatamente cobra en criptomonedas, que también tienen problemas, porque las criptomonedas cayeron estrepitosamente este último mes, o tenés que depositarlo en una cuenta en el exterior y tenés que hacer algunos artilugios para poderlo cobrar. Pero si ahí ustedes se fijan, a ver, ustedes pueden ver la contracara de esto, es que está creciendo el salario, pero no crece porque haya una recuperación real, sino que está creciendo en función del efecto inflacionario, es decir, estas subas son de carácter nominal más que real. Y en todo caso ha crecido más el salario mínimo vital y móvil y la gente que percibe bono, pero no aquellos que están por encima del salario mínimo vital y móvil que han perdido en términos reales su ingreso. Fíjense, ahora analizamos esto, lo que pasa con el salario mínimo vital y móvil. Entonces, decimos que es un salario mínimo, por lo tanto, ¿cómo va a estar? ¿Por abajo o por encima del punto de equilibrio? Por encima, perfecto. ¿Cierto? Entonces, ustedes tienen la curva de demanda, tienen la curva de oferta, que acá está puesta como S, ¿cierto? Y fíjense el punto de equilibrio de la intersección de esas dos curvas y está puesto lo que es el salario mínimo que está por encima de el punto, digamos, de equilibrio, ¿cierto? Por eso un salario mínimo por encima del cual puede fluctuar, pero no para abajo. ¿Está claro? Entonces yo hago el análisis. A ese punto, fíjense,
¿Quiénes son los que demandan trabajo? Las empresas, los empresarios demandan. ¿Y quiénes ofrecen trabajo? Entonces, fíjense, a ese precio, si yo, cuando en el punto que corta el salario mínimo, hago una recta perpendicular a 90 grados que corte el eje de la demanda o Q, veo que tengo el Q sub D, que es la cantidad demandada, es decir, la cantidad que los empresarios están dispuestos a tomar de trabajo al precio del salario mínimo vital y móvil. Y del mismo modo, veo que los trabajadores a ese precio están dispuestos a ofertar la cantidad Q sub S, que es la cantidad ofertada de trabajo, que es mucho mayor que si yo estuviera en el punto de equilibrio. Entonces, a ese precio, los empresarios demandan menor cantidad de trabajo y los trabajadores ofrecen mayor cantidad de trabajo. Y por lo tanto, hay ¿qué hay? Hay un exceso de oferta y por lo tanto hay desempleo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se resuelve esta diferencia? ¿Cómo se resuelve esta diferencia? Ustedes habrán visto alguna propaganda que dice el gobierno creamos 1,2 millones de empleos. ¿La han escuchado, no es cierto? Pero a la vez dice el empleo privado no avanza, está estancado hace 10 años. Entonces, ¿cómo creen que se cubre esa brecha? Una parte, sí, en alguna parte, bueno, eso vinculado con el desempleo, ¿cierto? Pero estamos hablando en este caso sería empleo registrado. En algunos casos ustedes van a ver que son provincias muy pobres como Chaco, hacen figurar los planes de los subsidios como gente que está trabajando y por lo tanto ven que tienen, no sé, 2%, 1% de desempleo. Ni Alemania tiene su nivel de desempleo. Pero bueno, todo empleo público. Sí, y empleo negro. Esta diferencia que vos tenés acá entre el precio de equilibrio y el salario mínimo, ¿qué te dice el empresario? Mira, yo tengo trabajo, pero mi precio de equilibrio es este. Te tengo que pagar un salario mínimo. Pero si yo te pago ese salario mínimo, estoy fuera del precio de mercado y por lo tanto, ¿qué haces? Te dicen, no te pago el aporte previsional, no te pago el aporte de obra social y vos pasas a trabajar en negro como le pasa en esta provincia al 45-50% de los trabajadores. Pasan a formar parte del empleo no registrado. Eso es parte de lo que se llama economía negra. Tiene una enorme incidencia en la medición del PBI. ¿Por qué? Porque no ingresa, porque en el PBI lo que nosotros medimos son la valoración a precio del mercado de bienes y servicios. Y si no estoy en el mercado, no estoy registrado y por lo tanto no ingresa. Por eso el PBI muchas veces no es una buena estimación de la actividad económica, sobre todo en algunos países como el nuestro. Y además porque no entran actividades ilegales también, la droga, la prostitución, una serie de actividades ilegales generan una gran actividad económica, pero, digamos, no está registrado en el PBI, ¿cierto? Pero ¿se entiende esto? ¿Se entiende cuáles son los efectos de lo que pasa con el SAT? Que obviamente está mal, esto es algo que uno no quisiera. Todos los trabajadores deberían estar, digamos, registrados y todos deberían estar con su aporte provisional y de obra social. La realidad es que efectivamente hay mucho trabajo en negro. ¿Por qué? Porque de esa manera los empresarios bajan costos y aproximan el costo del salario al costo de ¿qué? De el precio de equilibrio del mercado. ¿Por qué? Porque también te lo van a decir, te lo van a explicar de muchas formas. Porque te dicen, si yo te pago esto, tengo que cerrar. Lo habrán escuchado muchas veces. Profe, señor. ¿Y el impuesto a la ganancia debería ser contrario? ¿En qué sentido decís vos? Ese es un impuesto que está, a ver, está hecho para recaudar, no es un impuesto, el salario no es ganancia, como dicen, no lo digo yo, lo dicen muchísimos sindicatos. Y además, por ejemplo, qué sé yo, si vos te fijas en dólares, creo que en Uruguay, por ejemplo, vos pagás impuestos a los bienes personales, arriba de los $1,500,000, pagás ganancias cuando vos efectivamente no tenés una relación de dependencia, ¿entendés?
pero si no, está hecho para recaudar. Un tipo, creo que hoy, por ejemplo, no están pagando lo que están por arriba de los 220.000 pesos, en bruto, ¿cierto? Si vos le sacás ese 20% que vos decís, ya estás hablando de 44.000 pesos menos que el tipo recibe, más otras deducciones, y si tiene familia, y cuesta apenas un poquito por arriba para ser un tipo de clase media, le están cobrando impuestos a la ganancia. Recuerden ustedes, la provincia de Buenos Aires hay una gran preocupación, digamos, permanente, porque también hay un impuesto a la herencia. Con lo cual vos recibís un bien, y cuando recibes un bien no solamente tenés que pagar el impuesto a la herencia, sino también el impuesto a las ganancias, porque estás obteniendo un bien y lo tenés que explicar. Hay una película española que trata muy bien ese tema, de un tipo que gana 600 millones de euros, trabaja un actor argentino, ya me voy a acordar el nombre, es muy bueno, ¿no? Muy buena película, porque explica todas las dificultades que vos podés tener cuando vos efectivamente recibís un bien y tenés que pagar ganancias e impuestos sobre ese bien sin poderlo vender. Interesantísima la película. Acá tienen ustedes algunos datos del INDEC. Fíjense, acá tienen las variaciones mensuales, tanto del empleo público, del empleo privado, como todos los datos que ustedes les pueden interesar. Yo les pongo únicamente esta presentación, pero todos los datos que ustedes quieran ver respecto al tema de el salario mínimo vital y móvil, la variación de los salarios y los demás, yo les recomiendo que hasta acá el INDEC, la verdad, que está continuando teniendo, ¿cómo te puedo decir?, estadísticas veraces. Ustedes recuerdan que durante el gobierno, no el anterior hubo grandes dificultades respecto a la velocidad de datos del INDEC. Hasta acá, el INDEC actualmente está dando datos que son muy veraces y que además no se diferencian mucho de otros institutos de estadística que hay en la provincia. Antes había una enorme dispersión. Pero ahí tienen, para que ustedes puedan ver. Acá podemos ver un ejemplo de lo que sería, alguien habló del tema de los precios de la energía y de los subsidios. Entonces, fíjense lo que sucede acá. El ejemplo es muy simple, ¿cierto? Acá yo tengo la demanda de energía, la oferta de energía, ¿cierto? Yo le pongo un subsidio. Si le pongo un subsidio, ¿qué viene a hacer? Tengo el precio de equilibrio. Hay un precio de equilibrio, ¿cierto? De la energía. Pongámosle gas, energía eléctrica. Hay un precio de energía. Si yo lo subsidio, de hecho, ¿qué estoy poniendo? Un precio máximo, que va a ser un precio que va a estar por abajo del punto de equilibrio, ¿cierto? Está bien. Entonces, al estar por abajo del punto de equilibrio, ustedes fíjense, yo lo que voy a hacer es aumentar la cantidad demandada, ¿cierto? Y a ese precio, ¿qué va a suceder? Los oferentes van a querer reducir la cantidad ofertada. Pero como yo le pongo determinado subsidio, lo que va a suceder es que, ¿qué haces vos cuando vos tenés un servicio de energía eléctrica o gas que consideras barato? ¿Qué es lo que vos haces? Sos ineficiente, porque se supone que las tarifas tienen que garantizar la provisión del servicio, la calidad del servicio, pero además el uso racional y eficiente de la energía. Entonces, si es muy barata, yo tengo una tendencia
2% del PIB, es una gráfica que yo saqué en el año 2017. Pero está claro cómo afecta. Profe, disculpe, ¿qué podría volver a compartir la diapositiva en Zoom? Que se cortó hace un ratito. Ajá, dame un minuto. Vamos a ver si la puedo minimizar. Vamos a ver si la puedo minimizar. A ver. Ahí está. Ahí está, profe. Ahí estamos. ¿La están viendo? Sí, sí, profe, muchas gracias. Sí, profe. Entonces, ¿pudieron escuchar la explicación o no? No, profe. No, profe. No, profe. No. Básicamente, chicos, acá en este caso estamos hablando de un precio máximo vinculado a la energía. En este caso, fíjense, es un precio máximo, ¿por qué? Porque es un precio porque está por abajo del punto de equilibrio, ¿cierto? Por abajo del cual puede fluctuar, pero no puede ir hacia arriba del punto de equilibrio. En este caso puntual, estamos hablando de cuáles son los efectos de ese precio mínimo de equilibrio y ustedes pueden ver las consecuencias. En el sentido que como es un precio mínimo, yo tengo que garantizarle a las empresas productoras y distribuidoras que puedan tener el costo como mínimo del servicio que están ofreciendo. Por lo tanto, tengo que dar un subsidio. Entonces, lo que ustedes ven que está marcado en ese triángulo ahí sombreado es simplemente el costo del subsidio en base a ¿qué? A que ese precio máximo los consumidores están dispuestos a consumir una mayor cantidad que lo que están dispuestos a suministrar los oferentes. Y por lo tanto, para poder garantizar esa diferencia, lo que tiene que hacer el Estado es subsidiar. Y en ese caso, ese 5% que estaba puesto ahí es porque es un dato del 2017. Actualmente, el déficit, de acuerdo, yo le voy a dar el dato de una asociación de presupuesto y administración fiscal pública, se lo doy más adelante, para que vean el documento, está en el orden del 2%, ¿cierto? 1,5% de tarifa de energía eléctrica y gas, perdón, 1,5% tarifa de energía eléctrica y gas, y 0,5% los subsidios al transporte, que también se podría hacer exactamente el mismo análisis. ¿Está claro eso? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bueno, fíjense, ahora lo que falta ya para ir terminando son datos, que necesito entregar en el aula virtual en unos minutitos, pero fíjense, acá están algunos datos de lo que ha pasado en el 2021. En el 2021, el 50% de la facturación, tanto de energía eléctrica, gas como transporte, venía de ¿qué? Del pago de los usuarios. El resto lo ponía el Estado, eran los subsidios, ¿cierto? Entonces, prácticamente la mitad de los ingresos de la empresa de electricidad, gas y agua provienen del subsidio del Estado. Y fíjense este dato, en el primer trimestre del 2022 subieron en relación al trimestre anterior casi un 180%. ¿Por qué creen que puede haber pasado esto? ¿Cómo? No solamente por eso, sino los precios del petróleo y del gas aumentaron en el mundo básicamente por la guerra que hay en Rusia y Ucrania, que está afectando no solamente el mercado de los alimentos, sino también el mercado de la energía, ¿cierto? Pero ahí ustedes tienen los datos y acá está la fuente, ¿cierto? El instituto, el IDESA, que ustedes, yo hice un curso ahí hace un tiempo, pero ustedes ingresan a esa página y tienen todo un informe completo. Del mismo modo, hay otros datos que ustedes pueden tener, que es la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública. Ahí tienen la página. Acá hay transferencias donde dan dos datos muy concretos de cuáles son las transferencias que se hacen de subsidios en la Argentina.
Ahí tienen otro ejemplo de precios mínimos, ¿cierto? Este es el último precio que ha fijado la Secretaría de Agricultura para la yerba mate, que está así, un precio de 46,89 para el kilo de hoja verde y de 178,18 para el kilo de yerba mate canchada. Esos son, a ver, la hoja verde es cuál, es la hoja verde esa que cortan de la planta y nada más, ¿no ves que está seca y puesta ahí canchada? Ya con cierto estacionamiento tiene mayor valor. Pero ustedes, acá están los objetivos que tiene, ustedes pueden entrar a la página. Ahora cuesta un poquitito más ver los precios. Hace un tiempito era muy fácil. Por ejemplo, que esos precios cuidados cambian la página. Y sobre todo me costó encontrar algunos precios. De esto no tan, ¿cierto? Fíjense, estos son todos precios que están publicados, van a la Argentina. Esto lo saqué hoy, ¿cierto? Puse únicamente una hoja, debe haber para Tucumán, no sé, una cantidad enorme de productos que supuestamente son precios cuidados y están los precios máximos, ¿no? Ustedes entran acá, Ministerio de Desarrollo Productivo, y ahí están. Todas las provincias se fijan en Tucumán y van a encontrar todos los precios cuidados que están rigiendo para Tucumán. Y por último también, fíjense, gas licuado de petróleo, esto me costó entenderlo, antes había no entenderlo, buscarlo, había una dirección de gas licuado, en donde uno entraba, veía esta presentación y rápidamente encontraba los precios del gas licuado. Ahora hay que trabajar un poquito, se encuentra, pero ya no se encuentra con la misma facilidad, ¿cierto? Y los precios que ustedes pueden encontrar ahí son estos, fíjense. Son precios, básicamente van variando muy poquitito, ¿cierto? Fíjense, con IVA, más ingresos brutos, más apartamento, que es el traslado y lo demás, pero hay en algunos casos, varía bastante, porque en muchos lugares, si bien es cierto, están estos precios de referencia, a mí me contan, mi viejo es de Formosa, yo a veces tengo parientes ahí, paso por algunos pueblos, y la verdad que los precios nada que ver. ¿Por qué? Porque a lo mejor este precio llega, qué sé yo, a la ciudad de Formosa o llega a algunos lugares limítrofes, viene un camioncito, lo busca y en esos pueblos perdidos el gas debe valer el doble que lo que está dándose acá. Así que si bien es cierto, son precios que a lo mejor yo lo podría verificar acá. Yo voy a Tucumán y digo, bueno, me voy a una estación de servicio y quiero ver si efectivamente me están cobrando este valor. Y recuerden que hay otro plan que se llama Hogar, que subsidia casi en 416 pesos o algo así la garrafa. Entonces, las personas están pagando apenas 200 y pico, pero tenés que estar registrado en el ANSES con un plan especial y lo demás. Entonces, vos podés pagar 200 y pico la garrafa de 10 kilos, pero siempre y cuando estés registrado en ese plan. Y abajo, ustedes cliquean ahí y van a sacar también la garrafa de 12 y 15 kilos. O sea que todos los datos están ahí, cuesta un poquito, pero bueno, se pueden sacar. Acá, fíjense, tienen otro gráfico, esto del IARAL, que es un instituto de estudios presupuestario también, y acá qué es lo interesante, que están mostrando, fíjense, el índice de precio del consumidor a nivel general y el índice de precios regulados. Si ustedes se fijan, hasta determinado momento, que era febrero del 2019, que viene a ser, ¿qué época es? ¿De qué gobierno? Sí. No, la pandemia fue prácticamente febrero y marzo de 2020. O sea que esto es un año antes, ¿cierto? Fíjense, ¿qué pasaba hasta ahí? Fíjense, hasta agosto del 2019, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué pasó ahí? A ver quién recuerda. ¿Qué pasó en ese punto justo acá? Agosto de 2019. La PASO. Entonces, ¿qué decisión tomó el gobierno de Macri? Subsidiar, porque venía la elección. Ustedes fíjense, la primera parte hay una recuperación. Los precios regulados estaban por encima de la inflación. ¿Por qué? Porque le pasaba lo mismo que ahora, estaban atrasados. Entonces había que intentar recuperar el precio. ¿Por qué? Porque eso disminuía el déficit fiscal y por lo tanto hacía que no hubiera menor emisión. Y todo eso se iba logrando hasta que llegaron las PASO. Cuando llegaron las PASO, ¿cuál fue la decisión?
la otra versión del plan Platita, solamente que esta vez lo hizo Macri y no lo hizo este gobierno. Por eso ustedes tienen que ver cómo se utilizan políticamente los subsidios. Después, fíjense, inevitablemente ya los precios comenzaron a ser subsidiados y por lo tanto, fíjense, ya en junio del 2020 probablemente esto se haya ampliado, la brecha que hay entre los índices del precio del consumidor, que son los índices del precio del mercado, y los por tarifa, es decir, hay una diferencia grande en donde por eso mismo está marcando de que el 54% del valor real de la energía lo paga el consumidor y el resto lo está poniendo el Estado. Eso es lo que está mostrando este. Y por último, terminamos con esto simplemente para que ustedes vean cuáles son los precios, ¿cierto?, de los kilovatios hora y de la nafta, y que explican, no sé si ustedes saben cuál era la política de YPF en relación a las provincias fronterizas. ¿Qué decisión ha tomado YPF? ¿Cómo? No, ni el doble lo cobra. Ponele que cobre un 30-35% más. Pero obviamente, ¿por qué? Porque los brasileños, los paraguayos, los chilenos, les convenía, los bolivianos, les convenía venir a la Argentina, cargar nafta. Por eso, entre otras cosas, hay algunos que dicen de que mucho gasoil se desviaba hacia la frontera. ¿Por qué? Porque te lo pagaban en dólares y probablemente con un sobreprecio respecto al que vos tenías acá. Entonces, ¿qué ha hecho YPF? Ha aumentado el precio para los extranjeros en esas provincias limítrofes, ¿cierto? Alguno que haya viajado a Bolivia, por ejemplo, se da cuenta que los bolivianos nos cobran 3 veces el precio que paga el boliviano. Esas son cosas que también que hay que revisar, porque somos hermanos latinoamericanos, pero cuando vos te accidentas en Bolivia, olvídate, tenés que pagar. Cuando un boliviano se accidenta acá, tiene hospital público gratis. Eso hace que en la frontera haya muchos bolivianos que desean tener sus hijos acá porque tienen atención sanitaria gratis y de paso sacan el DNI y por lo tanto son ciudadanos argentinos y después tienen subsidio. Eso pasa con los argentinos, no pasa, digamos, pasa en la Argentina, no nos pasa cuando vos te vas al Paraguay, ¿cierto? Hay mucha gente que tiene doble nacionalidad y te lo digo por eso, porque mi viejo es formoseño y conozco sobre todo lo que está pasando con los paraguayos. Pero ahí tienen todos unos datos para que ustedes puedan comparar cuáles son los precios de la energía y el motivo por el cual, digamos, nosotros tenemos energía mucho más barata y a pesar de eso se subsidia. Bueno, estamos terminando, chicos. No sé si hay alguna pregunta o alguna cosita vinculada con la clase o con alguna otra cuestión de la cátedra. Recuerden que el 27 tenemos el parcial. Yo les voy a avisar por la página, vamos a buscar un lugar grande, quizás en el aula magna, en el mismo horario. ¿Alguna? Sí. Hasta este tema. Presencial. Probablemente en el aula magna, espero tener una respuesta ahora en esta semana para ya mismo publicarla. Recuerden que el 20 de junio es feriado, así que esta es la última clase que nosotros tenemos. ¿Cómo? Podríamos acordarlo, yo tengo un solo problema. Yo durante, a ver, esta semana, quizás el viernes podría ser, podríamos establecer un lugar acá, nos podemos encontrar en básicas a las 5 de la tarde. Ah, no, feriado el viernes este también. Podría ser la semana que viene. Estoy de viaje, estoy casi toda la semana de viaje. Pero podemos, si ustedes quieren, podemos acordar que el lunes 20 de junio, a pesar de que sea feriado, tengamos un Zoom a la misma hora, a las 5 de la tarde. No sé si están escuchando los chicos que están conectados. ¿Están escuchando? Sí, profe. Sí, profe, me parece bien. Justo le íbamos a decir eso, le íbamos a preguntar si podía. Si estamos todos de acuerdo, que yo el día que podría, porque después tengo otros compromisos, es que hagamos un Zoom a las 5 de la tarde como una clase común y cualquiera nada más que referido a las dudas que ustedes tuvieran sobre el parcial. Pero les pido por favor a todos los que están presentes y a los que están virtualmente que miren el material hasta este punto y en todo caso me hagan preguntas concretas. No digamos, no divaguemos porque no les sirve a ustedes ni me sirve a mí. ¿Estamos? ¿Estamos los chicos que están conectados, sí o no? Disculpe, profe, una consulta. ¿El parcial va a ser teórico y práctico, solo teórico?
Teórico y práctico. ¿Alguna pequeña pregunta sobre la práctica de esto? Bien, perfecto. Bueno, entonces está claro, el próximo lunes 25 de la tarde tenemos un Zoom nada más que para hablar sobre el tema del parcial. ¿Estamos, chicos? Bueno, perfecto. Ok, profe. Buena semana para todos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Sí. Lo que pasa es que la segunda vez.